por su sintonía. Seguimos aquí en tu programa Voces, celebrando nuestra independencia. Y un día como hoy, nuestro país fue liberado de toda potencia extranjera, de nuestros hermanos haitianos que en ese momento ocupaban nuestra isla. Y nosotros queremos hablar un poco de ese día de independencia, qué fue exactamente lo que pasó, qué hizo cada uno de nuestros patricios, en qué estaba la gente ese día y cómo se movía todo. Y para nosotros tener una idea clara de cosas que sucedieron y que hemos estudiado muchos y que tal vez no estén tan frescas en nuestras mentes, hemos traído a alguien que sí lo tiene bastante fresco, porque él es historiador y es el licenciado Juan Polanco, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Ángela, y todos los demás televidentes. Para mí es un placer, no un honor compartir con ustedes en esta ocasión y hablar de una fecha tan importante para nosotros que nos hace recordar sobre nuestra dominicanidad, que debe ser preservada, promovida por cada uno de nosotros y fiel, ¿no?, a los principios de Duarte, Sánchez, Mella y otros grandes personajes de la historia que contribuyeron a este hecho que hoy en día debemos resaltar, y es nuestra independencia nacional. Gracias, Juan, sobre todo porque dedicas de tu tiempo a nosotros y a este programa, y queremos que nos cuentes un poco cómo era la situación en este momento y cómo se movió y se armó todo para lograr en este día la independencia nacional. Es una pregunta muy importante, valiosa, porque hablar de la situación social, política, económica de la República Dominicana en ese entonces es un hecho poco tratado a nivel general en la sociedad dominicana. Y si tú te fijarás, hay muchos antecedentes por los cuales uno puede tomar aristas, premisas para analizar este tema. Primero que nada, antes del 27 de febrero de 1844, estábamos sometidos al pueblo haitiano, nuestro país vecino. Y producto de eso, muchos pensadores, intelectuales de la época, principalmente por Juan Pablo Duarte, que el 16 de julio de 1838 decide formar la Trinitaria, una sociedad secreta, secreta porque el pueblo, o sea, el régimen haitiano, Jean-Pierre Boyer, perseguía a cada dominicano que promovía un ideal independentista. Y al final de cuentas, pese a que la Trinitaria no fue un partido político, no fue un movimiento político como tal, fue el movimiento que influyó más en la política dominicana, porque es a partir de en este momento cuando esa semilla de independencia comienza a gestarse en la sociedad dominicana. Y sobre todo, que Duarte, formado, joven sobre todo, y la sociedad secreta, la Trinitaria, formada por jóvenes. El más joven tenía apenas 18, 19 años de edad, el más viejo 27 años. Es un promedio de 22 años de aquellos dominicanos que fueron partícipes de la sociedad secreta la Trinitaria en ese momento de la fundación. ¿Y por qué se crea la sociedad secreta la Trinitaria? ¿Qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Como bien te indiqué, una invasión liderada por Boyer desde el año 1822, precisamente el 9 de febrero, y que fue el 27 de febrero que nosotros declaramos la separación de Haití, que luego nos lleva a una independencia nacional. ¿Y cómo estaba viviendo el país? O sea, ¿cómo era en nuestra situación económica en República Dominicana? ¿Cómo era ese ambiente que había en nuestro país en ese momento, ya cerca del 27 y el 27 de febrero? Primero que nada, estábamos en una situación de abandono, de precariedad económica, porque primero nos abandona nuestra madre patria, que es España. Precisamente viene el licenciado José Núñez de Castro, declara la independencia efímera en 1821. El pueblo haitiano, cuando nos invade, tomó medidas económicas que
impidió el comercio de manera libre en la parte este de la isla, porque cuando deciden invadirnos, toman medidas, imponen medidas como hablar creol de manera obligatoria. Los puertos marítimos quedaron en manos del régimen haitiano y sobre todo que el régimen haitiano tenía una deuda con Francia, porque Francia le impuso una indemnización por lograr la independencia. Haití no tenía recursos para pagar esa indemnización, nos invade y utiliza nuestros propios recursos minerales para así poder incrementar su capital y que debía pagar a Francia. En la parte este de la isla, la moneda haitiana, la religión haitiana, o sea, todo queda en manos del régimen haitiano, los criollos blancos, los criollos mulatos, es decir, los dominicanos, porque de igual forma ya nos conocíamos como dominicanos. Nosotros no nos conocemos como dominicanos después del 27 de febrero porque ya hay una identidad que se viene arrastrando desde el siglo XVII, siglo XVIII, con la orden de los dominicos, por ejemplo. Pero al final de cuentas sí hay que resaltar que uno de los motivos por la cual precisamente el sector atero, encabezado por Pedro Santana, decide sumarse a este proyecto independentista porque el sector económico que ellos representan estaba muy marchitado. Recordemos que la región sur en ese entonces era la región quizás más productiva porque el sector atero dominaba la parte de la ganadería, la agricultura. Sobre todo, un hecho importante era que la República Dominicana tenía un gran potencial para exportar hacia el mercado europeo, como es la carne, como son los cereales, los productos agrícolas que se dan en la República Dominicana porque tenemos una tierra muy fértil. A final de cuentas, sí, hay que resaltar eso, una situación económica muy precaria. Eso hace que nuestro país, definitivamente, nuestra gente, al no estar contenta y tener toda esta realidad, deciden organizarse, como bien tú dices. Estamos hablando en este programa con el licenciado Juan Polanco, historiador, y queremos saber, Juan, de este día, 27 de febrero, cuando fue nuestra independencia, ¿qué hechos tú podrías decir que sucedieron uno detrás de otro que lograron ya este paso a nuestra independencia? ¿Qué hicieron estos dominicanos y dominicanas organizados que pudieron lograr esta independencia? Mira, es una pregunta muy, muy valiosa porque recordemos algo que en la sociedad dominicana del entonces había una división respecto a la tendencia política. Entonces, cuando deciden reunirse los dominicanos en la noche del 27 de febrero, había muchos grupos, los afrancesados, los trinitarios, los conservadores, liderados por Tomás Bobadilla, por ejemplo. Un hecho importante es que Duarte no estaba en la República Dominicana, él estaba ya en Venezuela. De hecho, en el manifiesto que se firmó el 16 de enero de 1844, un manifiesto que ya ahí se ve cómo el sector afrancesado o el sector conservador con los trinitarios y liberales comienzan a unificarse. Por eso, o sea, el manifiesto del 16 de enero ni siquiera tiene el consentimiento de Duarte porque no estaba en el país. Pues es un manifiesto que sirve como unión de los sectores encontrados en la política dominicana. Entonces, a partir de ahí ya comienza esa unión para así, a final de cuentas, declarar la independencia. Un dato importante es que el 27 de febrero tampoco era el día planificado para declararse la separación de Haití. Fue un hecho repentino, producto de la situación crisis que se vivía internamente. Ya había rumores de que se iba a declarar una posible independencia, una posible separación. Los haitianos estaban preparados. De hecho, en ese momento los haitianos sabían de lo que venía porque recordemos que en ese entonces no era Jean-Pierre Bourdieu que gobernaba, sino Charles Rivière Gera. Y recordemos que Juan Pablo Duarte y los trinitarios deciden unirse a las reformas que proponía Charles Rivière Gera en el 1843 para quitar a Jean-Pierre Bourdieu del gobierno haitiano, de esa dictadura, de ese régimen. Aquí se evidencia, ¿no?, que Duarte no odiaba a los haitianos, más bien admiraba cómo ese pueblo luchaba por algún objetivo, por algún ideal. Tan solo es que leerse los ideales de Juan Pablo Duarte y a final de cuentas
De hecho, hay rumores, hay muchos mitos de que se hablan, que se debaten dentro del círculo de la historia dominicana, hablando de que Mella no estaba en el momento, que tira el trabucazo por temor, pero es un mito que se cae de la lógica porque Mella era un guerrero valioso, importante, porque dominaba las artes de la guerra como tal. Francisco de Rosario Sánchez juega un papel intelectual precisamente en la unión de ambos sectores. Tomás Bobadilla ni se diga, Tomás Bobadilla era un intelectual de la época, representaba al sector afrancesado. Y de hecho, también se comenta de que fue en la madrugada del 28 de febrero que se declara la separación de Haití. Y nada, al final de cuentas, lo que le puedo exhortar al pueblo dominicano en general es que siga aprendiendo su historia, que siga leyendo los libros, porque uno más bien trata de no tener una verdad absoluta sobre el hecho, sino que cada día pueden surgir muchas perspectivas y muchas fuentes que nadie lo tiene en manos. Bueno, lo importante es que definitivamente somos un país libre y soberano e independiente, y eso es lo que vale y lo que nos llena de orgullo. Tú decías algo que me llamó bastante la atención, de que Duarte no odiaba a los haitianos, y creo que es algo muy noble, o sea, tú saber que alguien está ocupando tu espacio y tú no llegas a odiarle, sino más bien a querer que esté en su lugar, pero no Exacto. precisamente a odiarle, ¿no? Claro, porque hay un asunto de poner orden en una sociedad y no necesariamente un orden se coloca por odio hacia otra nación. Y eso lo hace aún más grande a Duarte y a cada uno de los dominicanos, porque recordemos que pese a todo lo que ha pasado históricamente hablando, hay una historia que marca tanto Haití como la República Dominicana, y este país ha sido el país más solidario con Haití durante toda la historia. Y nada, simplemente hay que tratar de vivirlo, de vivir todo lo que estamos viviendo, superar muchos procesos del pasado, y nada, tratar de establecer bien claro que a pesar de todo hay diferencias culturales, diferencias políticas, diferencias religiosas. Es un pueblo, de hecho, José Núñez de Cáceres, cuando decide el pueblo haitiano invadir, lo dice bien claro, que la principal barrera entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano es la cultura. Y eso es un hecho que se ve evidenciado en los proyectos ideales independentistas de Duarte, con la creación de la Trinitaria, y que posteriormente nace la dramática y la filantrópica, cómo los trinitarios promovían el ideal independentista desde el drama, desde el Teatro Nacional, precisamente porque el pueblo haitiano estaba inmiscuido internamente en el pueblo dominicano, tratando de ver quién anda promoviendo algo en contra del pueblo haitiano. Y estos son riesgos que Juan Pablo Duarte lo tomó. Él no vio los beneficios a corto plazo ni a largo plazo ni siquiera, porque fue exiliado, fue declarado enemigo de la patria, Juan Pablo Duarte, por Pedro Santana. Qué paradójico, el ideólogo de una nación, pero a final de cuentas, gracias a ese ideal de Duarte, hoy en día somos un país libre, independiente. Nosotros quisiéramos saber, como país libre e independiente, que nosotros somos de toda potencia extranjera, nuestro país, ¿qué tú le podrías decir al pueblo dominicano? O sea, como históricamente podríamos preservar el mantenernos independientes de toda potencia extranjera, ¿qué cosas serían importantes tener en cuenta en nuestro pueblo dominicano? Sí, primero que nada, como indiqué inicialmente, tenemos que resaltar y preservar, promover nuestra dominicanidad, lo que nos hace dominicanos, porque a partir de ahí, cuando nos sentimos identificados con nuestra cultura, con nuestra historia, entonces más orgullosos nos sentiremos y más motivados a la hora de seguir defendiendo nuestra nación. Y también se trata de superar todos los desafíos que hemos tenido desde la fundación del Estado Dominicano. Nosotros tenemos que, o sea, no podemos heredar, sí, o sea, sí tenemos que heredar nuestra cultura y promoverla a las próximas generaciones, pero no tenemos que heredar lo negativo de nuestra historia. Entonces se trata de superar
escalar hacia otro nivel y con todo orgullo dominicano trabajar por la patria, trabajar por las futuras generaciones, que los próximos niños que vayan a nacer, los que están creciendo, se sientan orgullosos de este país, que no quieran emigrar hacia otros países, que con todos sus talentos, habilidades y destrezas se desarrollen plenamente en la República Dominicana. Y hoy en día nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras manos de seguir proponiendo cosas, de seguir hablando sobre lo que nos hace falta históricamente hablando, porque no es justo que desde la fundación de la República Dominicana hasta el día de hoy tengamos problemas que no han sido superados desde el primer gobierno de la República Dominicana, y más que todo esto es historia. Y nada, precisamente la sociedad dominicana en general tiene que seguir estudiando, seguir indagando, que muchas personas hagan este tipo de programas como ustedes están haciendo, que hablen acerca de la historia dominicana, que nos afecta positivamente a todos. Bueno, necesitamos también jóvenes como tú que incursionen en la política y que también ayuden a administrar nuestro país para que nuestra juventud pueda llegar lejos y, como tú dices, no tenga que emigrar porque aquí tenga grandes oportunidades. Te damos las gracias en especial por todo este momento y toda esta sapiencia que has compartido con nosotros en este programa Voces, y esperamos que otra vez puedas estar con nosotros y compartir otro tema de interés de nuestro público. Nada, Ángela, para mí es un placer compartir contigo y los demás. En especial, muchísimas gracias también a Marta Ariz, quien ha organizado este evento y me ha invitado a compartir con ustedes. Sí. Y nada, que viva la República Dominicana. ¡Ay, que viva! Bueno, y aprovechamos para saludar a nuestra querida Marta Ariz, que siempre está cerca de nosotros. Y nos vamos a ver después de la pausa porque tenemos mucho más. Así que sigue ahí en Voces, un espacio para ti.